Buen día. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Qué día rinden? ¿Saben? La primera semana de diciembre, pero no saben bien el día, entre lunes o martes, de la primera semana. Bien. Bien. Diciembre. En realidad, el 1 es miércoles. Sí, ella dijo el 6 o el 7 de diciembre. Entonces es la segunda semana. La segunda, entonces. Es la segunda semana. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Tenemos. Bien. Profe, Sí. yo le había avisado a la profesora que esa semana yo no estaba porque me voy a otro torneo de handball y es en Mendoza, entonces no voy a estar. Pero me dijo que la Bueno. rindiera la otra semana. Después. ¿Es que en Navidad? ¿Navidad o Año Nuevo? No, la segunda. Porque me dijo que antes no, porque no se llevaba a ver todos los contenidos. O sea, ella me dijo. Yo le dije de rendirlo antes, pero no. Bueno, sí, además en realidad son trabajos. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, empezamos así. Maitena. Maitena, ¿tienen para anotar? Sí. Sí, ya agarró. Perfecto. Maitena, vos vas a hacer un trabajo sobre privilegios e inmunidades de los legisladores. Privilegios e inmunidades de los legisladores. Perfecto. Sí. Completo. Inmunidades individuales, colectivas, todo. Bueno, Perfecto. sí. Valentina, vas a hacer un trabajo sobre las facultades disciplinarias del Congreso respecto de sus miembros y respecto de terceros. ¿Está claro? Me dijiste facultades disciplinarias respecto al Congreso y de mí. No. Respecto a las facultades disciplinarias del Congreso, respecto de sus miembros y respecto de terceros. Yara Orellano, Sí, profe. vas a hacer un trabajo sobre la cuestión de la pertenencia de las bancas. La pertenencia de las bancas. Doctrina y jurisprudencia. Listo, profe. Listo. Analía. Profe, buen día. Estoy como oyente yo, para rendirle Listo. libre. Analía no. Máximo. Vas a hacer un trabajo sobre clases de leyes y clases de sesiones. Mayorías. Quórum. O sea, ¿qué diferencia hay entre mayoría y quórum? ¿Y qué es cada una y qué tipo de mayorías establece la Constitución?
¿Sí? Perfecto. Renata. Vas a hacer un trabajo sobre facultades del Congreso. Tenés que explicar y desarrollar de todas las facultades que tiene el Congreso, 5. Las que vos quieras. Listo, profe. ¿Listo? Y a eso le agregás los casos de asamblea legislativa. ¿En qué casos la Cámara debe sesionar en asamblea? Casos de Asamblea asamblea es- legislativa. Sí, asamblea es cuando ambas cámaras sesionan en conjunto. Los casos que hubo hasta ahora. ¿O qué son? Los casos que están en la Constitución previstos. Ah, bien. Listo. Que los casos que hubo hasta ahora son los que están en la Constitución, justamente. Bueno, ese trabajo me lo entregan el viernes 26 de noviembre. Me lo mandan por mail a... Ahí se los mando por chat el mail para que esté bien escrito. Así evitamos después problemas. Profe, ¿Sí? con respecto al trabajo, ¿tiene que ser un trabajo formal, es decir, con carátula, índice, bueno, el desarrollo, Espera, o sea, todo así? O Espera, ahora lo explico. A mí en general me importa más el contenido siempre. Ahí tienen el mail. El trabajo a mí lo que me interesa que tenga, de carátula, todo eso no me importa que tenga. Sí que tiene que tener el nombre del autor y sí tiene que tener las citas de la bibliografía consultada. ¿Sí? Como cualquier trabajo. Si no, estaríamos violando el derecho de propiedad intelectual. ¿Sí? Por eso se hacen las citas de las obras consultadas y cuando es una cita textual se cita. ¿Sí? Nada más, lo que más me importa a mí es el contenido. Esto es así. El día 26 me los van a entregar, me los van a mandar por mail. ¿Sí? Me los van a mandar por mail. El lunes yo ya se los voy a devolver corregido. ¿Sí? Porque como después en el oral van a tener que hablar de esos trabajos, tiene que estar corregido. Porque si contienen un error, van a repetir el error en el oral. Entonces, me los entregan el viernes 26. Yo el lunes siguiente se los entrego corregidos, ¿sí? Con las correcciones, o les voy a hacer las correcciones que haya que hacerles. Y el día del oral, ¿sí? Les voy a hablar, les voy a consultar sobre los trabajos de todos. Es decir, entre ustedes se lo tienen que intercambiar. No necesariamente van a hablar del trabajo de ustedes. ¿Sí? ¿Está claro? Van a tener que, por ahí uno va a tener que defender el trabajo de otro. Como es la vida. ¿Se entendió? Entonces, yo cuando se los devuelvo corregidos, ustedes tienen que tener todos los trabajos de todos. Para de esa manera poder hablar de eso en el examen oral. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a terminar con, habíamos empezado con el sistema tributario en Argentina. Habíamos visto en la última clase las bases, digamos, la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones. Habíamos visto las clases de impuestos que había. Habíamos visto la distribución de los poderes impositivos entre el gobierno federal y las provincias. Les había dicho que teníamos que estudiar el inciso 2 del artículo 75. Y habíamos visto las bases constitucionales de la tributación, ¿sí? Los requisitos constitucionales que debían cumplir los impuestos, las tasas y las contribuciones para tener validez constitucional.
Hoy vamos a terminar con el tema viendo la cuestión vinculada a lo que se conoce como la ley de leyes, la ley más importante que trata el Congreso todos los años, que es la ley de presupuesto, ¿sí? La ley de presupuesto en general se divide en dos partes, ¿sí? Se divide en dos partes, que es el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos, ¿sí? Es una estimación que va a hacer el Poder Ejecutivo respecto de lo que piensa recaudar ese año, ¿sí? El año que va a venir, que está por delante, y cómo piensa invertir o gastar esos recursos que va a recaudar. En principio tenemos que decir, y esto es muy importante, que la ley de presupuesto siempre es a iniciativa del Poder Ejecutivo. Ustedes saben que como regla general, proyecto de ley puede tener origen en cualquiera de las cámaras, lo puede iniciar un diputado, lo puede iniciar un senador, lo puede iniciar un conjunto de ciudadanos a partir de la iniciativa popular, o los puede iniciar el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Eso en general, cualquier proyecto de ley, salvo cuando la Constitución expresamente exija alguno en especial. En este caso, en la ley de presupuesto, siempre es a iniciativa del Poder Ejecutivo. Siempre la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo. Y siempre la Cámara de origen va a ser la de diputados. Siempre va a ingresar la ley de presupuesto por la Cámara de Diputados, porque nuestra Constitución establece que contribuciones y reclutamiento de tropas es Cámara de origen la Cámara de Diputados. Y al establecerse todo el sistema de contribuciones en la ley de presupuesto, va a estar, o va a ser Cámara de origen la Cámara de Diputados de la Nación. En la partida o en el cálculo de recursos, lo que va a hacer el Poder Ejecutivo es calcular todos los ingresos que va a tener el Estado en el año que va a empezar. Va a establecer en forma expresa cuánto piensa recaudar en materia impositiva, discriminando cada uno de los impuestos. Va a decir, pienso recaudar en función del impuesto a las ganancias tanto dinero, en función al impuesto al valor agregado tanto dinero, en función a los derechos aduaneros tanto dinero, en función a un impuesto directo que se creó por tiempo determinado tanto dinero, es decir, determinar partida por partida cuánto piensa recaudar, y también lo va a hacer respecto de todas las tasas que cobre el Estado, ¿sí? Va a decir, en función de tasa de aeropuerto voy a cobrar tanto, en función de peaje voy a recaudar tanto. Va a computar todos los ingresos, que son los que establece el artículo 4, justamente. Va a decir, la renta del correo va a ser tanto, la venta o locación de tierras de propiedad nacional va a ser tanto, los créditos que voy a tomar van a ser tantos, ¿sí? La deuda que tengo es tanta, y la voy a usar de tal manera, o la deuda que contraje es tanta. Bien, va a establecer todos los recursos con lo que estima contar. Digo estima, por eso se llama presupuesto, ¿sí? Presupuesto. Va a detallar. Y luego, en el presupuesto de gastos, a mí no me gusta llamarlo gastos porque en general el Estado en algunas funciones y misiones lo que hace son inversiones, ¿sí? Si yo pongo cámaras de seguridad no estoy haciendo un gasto, estoy haciendo una inversión social, ¿sí? O si construyo vivienda no estoy gastando la plata, estoy haciendo una inversión, ¿sí? Para garantizar el derecho a la vivienda. O si invierto en la universidad, estoy invirtiendo en la educación de los argentinos, no estoy gastando la plata. Entonces, en el presupuesto de gastos, que se llama así, se va a determinar partida por partida cómo se va a gastar. ¿Cómo partida por partida? Que en general se hace por ministerio, ¿sí? Por ministerio. Entonces, el Ministerio de Salud, tanto presupuesto global, ¿sí? Y después va a ir desagregando ese presupuesto total. Va a decir Hospital Posadas tanta plata, Hospital tanta plata, Hospital tanto, gasto de personal tanto,
gasto de equipamiento tanto, bienes y útiles tanto, ¿sí? Va a ir determinando cómo va a usar esos recursos que calcula recaudar. Que calcula recaudar. El pago de intereses de la deuda, ¿sí? El capital que va a pagar de la deuda, interna o externa, va a ser todo el cálculo de gastos que va a realizar. Eso debe ser aprobado por el Congreso de la Nación, ¿sí? Debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. Y acá tenemos una cuestión importante e interesante que ustedes en general lo leen en los diarios, se ven en los diarios. Cuando ese presupuesto, que vuelvo a decir, en principio es una ficción porque es un presupuesto. Fíjense en la Argentina, con un 50% de inflación, ¿sí? Con un 50% de inflación. Si yo ahora en septiembre, octubre apruebo el presupuesto para el año que viene y digo que voy a invertir 10 millones de pesos en la construcción de una escuela, lo más probable es que el año que viene no me alcancen los 10 millones de pesos para construir esa escuela, ¿sí? Porque la inflación me va a ir consumiendo esos recursos, ¿sí? Me va a ir inflando los precios. Entonces, en general los presupuestos traen una pauta inflacionaria, tienen calculada una pauta inflacionaria, en general menor a la que va a suceder, ¿sí? Menor a la que va a suceder. Lo que termina sucediendo al final del ejercicio es lo siguiente. Una vez que ese presupuesto se ejecutó durante el año, si efectivamente se llevó adelante, ahí vamos a tener los siguientes resultados. Cuando el cálculo de recursos, o sea, el cálculo de lo que yo iba a recaudar, terminó siendo mayor al presupuesto de gastos, el ejercicio arrojó superávit fiscal. ¿Sí? Porque los recursos fueron superiores a los gastos que hice, a los gastos o inversiones que hice. Cuando a la inversa, cuando el presupuesto de gastos es mayor al cálculo de recursos, tenemos déficit fiscal. Porque gastamos más de lo que recaudamos. Y cuando uno en su casa gasta más de lo que recauda, ¿cómo se financia? ¿Cómo hacen ustedes en sus casas si ganan 100 pesos y pagan 110 de alquiler? Y probablemente te endeudes. Porque Lo primero que vas a hacer en tu casa es vender cosas. bueno. Vender cosas. Vas a vender el auto, vas a vender la moto, vas a venderla para obtener financiamiento para mantener el ritmo de gastos que estás teniendo. Y la otra opción, es la que dice Maite, endeudarte. En el caso nuestro, como nos endeudamos, o con un crédito bancario o con la tarjeta de crédito, que compras en 12 cuotas y después se te hace el efecto bola de nieve. ¿Sí? El efecto bola de nieve. Pagar también. O puedes dejar de pagar, donde, como decía el doctor Solari Humana, para evitar el desalojo hay que pagar el alquiler. ¿Sí? Lo más probable es que pierdas el inmueble en el que estás viviendo en breve lapso, que quedes afuera del inmueble en el que estás viviendo. Esa es la opción de máximo. La opción de máximo es directamente la calle. Dejar de pagar. ¿Sí? Dejar de pagar. Pero en general, un argentino medio, intenta cumplir sus obligaciones y trata de cumplir sus obligaciones, porque si no, después nunca más va a acceder al crédito. Es decir, cuando necesite financiarse, no va a acceder al crédito, porque los bancos lo van a tener mal calificado, porque las tarjetas de crédito lo van a tener mal calificado, entonces va a ser muy difícil, si su opción fue dejar de pagar, que acceda de nuevo al crédito. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina con la deuda? O sea, ningún gobierno quiere pagar la deuda, pero las consecuencias de no pagarlas, las paga el país. ¿Y cómo? No préstamos, o sea, no acceso a créditos. Si accedes a créditos, a tasas altísimas, porque el riesgo de que vos no pagues es elevado. Entonces, si yo te presto, pero a una tasa altísima.
a garantías mucho más firmes que las que se exigen en condiciones normales, porque tenés fama de no pagador, entonces el acreedor te va a pedir garantías mayores para poder cobrar esos créditos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una manera de financiarse. Y la manera que está utilizando ahora el Estado para financiarse es la emisión de moneda. ¿Sí? Emitiendo moneda. Muchas veces sin respaldo. Entonces se llena el mercado de pesos, como está pasando ahora, y así el desastre que tenemos. Tenemos un desastre inflacionario y ha subido, o está subiendo el tipo de cambio blue, ¿sí? El tipo de cambio blue, que en realidad no es legal, pero es al que acceden todos, porque no se puede, hay tantas restricciones a la compra de divisas que es imposible acceder al mercado blanco. Entonces, el mercado blue ha llevado el dólar arriba de los 200 pesos, y esto es producto de ¿qué? De que hay muchos pesos en el mercado, pero como la gente no cree en el peso, se va al dólar. Entonces yo inyecto pesos en el mercado, pero como la gente sabe que esos 1.000 pesos que yo tengo ahora con una inflación del 50, dentro de un año valen 500, me voy al dólar, ¿sí? Que es un refugio para generarme estabilidad. Aunque no aumente, me va a generar estabilidad. Si aumenta la demanda de dólares, aumenta el precio del dólar. Es elemental. Es elemental. Si uno de ustedes me viene a comprar dólares a mí, me dicen, Diego, quiero comprar 100 dólares. Muy bien, y yo te digo, bueno, te lo vendo a 220 pesos, y vos me lo pagás. El dólar vale 220 pesos. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando. ¿Sí? La necesidad o la desesperación por dolarizarte hace que empuje el precio para arriba. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, cuando el presupuesto de gastos es superior al cálculo de recursos, tenemos déficit fiscal. Déficit fiscal, porque gastamos más de lo que teníamos. O tuvimos que recurrir a endeudamiento, o tuvimos que vender cosas, entonces nuestro patrimonio bajó, etcétera, etcétera. Bien. En verdad, ninguna de las dos cosas es buena. Ni el superávit fiscal, ni el déficit fiscal. El superávit fiscal no es bueno porque si me sobraron recursos y tengo una persona pobre, gaste mal la plata. Porque como el Estado va a ganar dinero y sus ciudadanos lo están pasando mal. Se entiende que cuando hay superávit fiscal, el Estado dejó de hacer algo que podría haber hecho. ¿Sí? Porque el Estado no tiene que ganar plata, no es una empresa. Y cuando hay déficit fiscal, ni hablar, no les quiero explicar, en la situación histórica de nuestro país, ¿sí? Salvo algunos años donde tuvimos superávit fiscal, en la mayoría de los años tenemos déficit y tenemos que recurrir a endeudamiento para financiar ese déficit, y así vamos, ¿sí? En un efecto cíclico permanente donde los temas que discutimos en la economía siempre son los mismos. Si uno agarra una discusión económica de hace 50 años, el problema era la inflación y la deuda. Hoy el problema es la inflación y la deuda. ¿Sí? Que es nada más y nada menos que déficit fiscal. Entonces lo ideal es que el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos salgan equilibrados. Equilibrados. Cuanto más equilibrado está, más parejo está el cálculo de recursos con el presupuesto de gastos, cuanto más empatado está, quiere decir que ese año funcionó mejor, funcionó bien, y que además sos un país previsible. Profe, Que recaudar lo que decís que vas a recaudar y gastar lo que decís que vas a gastar. Sí. igual no pueden incidir un montón de factores en ambas cosas, como por ejemplo una mala cosecha, una sequía, no sé, digo. Permanentemente. Pero vos lo tenés que calcular eso. Vos lo tenés que calcular en el presupuesto y tenés que hacer un cálculo más moderado. Si yo sé que determinada cuestión no depende, o depende de la naturaleza, ¿sí? Yo sé que determinada cuestión depende de la naturaleza, bueno, el cálculo que tendré que hacer, por más optimista que sea, tendrá que ser más moderado. ¿Por qué? Porque digo, puede haber una tormenta, no puede haber pesca ese año, puede no haber pesca, o por las condiciones climáticas, o porque no hay, ¿sí?
porque hubo corrientes frías que vinieron de no sé dónde y evitó que la merluza venga a la Argentina, entonces no hay merluza, o no hay la que yo estimaba. Bueno, justamente cuando ahí está la seriedad de tu presupuesto. Si yo en el presupuesto digo que voy a recaudar 5.000 millones de retenciones a la soja, y después la soja vale 2 pesos, lo que voy a hacer, voy a generar un déficit terrible con el solo hecho de haber puesto. Ahora, si yo ya sé que la soja no depende de 1.000 condiciones, bueno, me dicen, puede costar, puedo recaudar 5.000, listo, voy a poner 2.500 en el presupuesto. Entonces, hice un presupuesto moderado, y después, si viene, mejor. ¿Sí? Ahora, si yo quiero financiar el presupuesto con dibujo, después voy a tener problemas en la ejecución del presupuesto, claramente. Sí, o te puede pasar lo que pasó el año pasado, una pandemia, que no estaba presupuestada. ¿Sí? Una pandemia donde hubo que vacunar a 20 millones de personas o a 30 millones de personas, hubo que comprar barbijo, hubo que equipar los hospitales, hubo que ampliar las guardias y las terapias intensivas. No estaba previsto en el presupuesto. ¿Sí? Eso es un gasto extraordinario, no previsto en el presupuesto. Por eso ahí se sancionan leyes como la que prevé el artículo 76 de nuestra Constitución, que es la delegación de facultades legislativas. El Congreso tiene la facultad de dictar el presupuesto, ¿sí? Es una atribución propia. Ahora, en el caso de la pandemia, dicta una ley y dice, delego en el Ejecutivo durante 6 meses la facultad de reasignar partidas presupuestarias, porque para atender a la pandemia no va a venir al Congreso cada vez que tiene que comprar barbijo, ¿sí? Entonces, ahí es donde funciona la delegación del artículo 76. Lo importante que yo quiero que sepan es esto de cuándo hay equilibrio y cuándo hay déficit, porque cuando uno en el diario dice la Argentina cerró con déficit, bueno, es esto, es que los gastos fueron superiores a los recursos, se gastó más de lo que se recaudó. Es como en una casa. Es como en una casa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? La cuestión de impuestos, tasas y contribuciones, ¿les quedó claro? La clasificación de los impuestos, las bases constitucionales de la tributación, ¿todo eso les quedó claro? Bueno, vamos a hacer así. Ustedes tienen que hacer los trabajos, ¿sí? Yo no voy a dar clase de esos temas porque justamente los tienen que trabajar y los vamos a corregir juntos, ¿sí? Ese 26 lo vamos a ver juntos acá y los vamos a ir corrigiendo y se los voy a devolver para que los estudien. Lo que sí queda disponible los 7 días de la semana es el WhatsApp, el grupo, para las preguntas que me quieran hacer o las dudas que tengan, o si necesitan una clase me dicen, Diego, necesitamos una clase y la hacemos. ¿Les parece bien? Yo quiero que se concentren en los trabajos que tienen que hacer para terminar la cursada. O sea que en principio no tendríamos clases más viernes. Los viernes, exactamente. Exactamente. Okay. ¿Alguna duda? Sí, tengo otra consulta. Cuando hagamos digamos, la presentación final en la facultad, que vamos a tener la presentación, vamos a tener que defender el trabajo y ¿es simplemente defender el trabajo o también, bueno, en este caso, todo esto de recursos federales también entra, que no van a entrar dentro del trabajo, pero también tenemos... Obvio. Por eso esto no es un trabajo. Esto es parte de la materia. Está bien. Ustedes concéntrense en los trabajos y no tienen que defender, recuerden que no tienen que defender solo el de ustedes. ¿Eso lo entendieron? Sí. Bien. Bueno, entonces, estamos conectados con el WhatsApp. Si van teniendo dudas con el trabajo o quieren o necesitan una bibliografía que no consiguieron o algo, me lo van pidiendo. Así vamos avanzando con eso. Cualquier duda que tengan, me consultan. No importa el día. Sí. Capaz que la pregunta es absurda, pero ¿a qué se refiere con facultades disciplinarias del Congreso? O sea, las facultades que o sea, lo que debe seguir el Congreso para... Yo te propongo algo, Valentina. Yo te propongo algo. Vos googlealo y después decime si te quedaron alguna duda. Bien, dale. Debe haber 180 libros escritos sobre la Facultad Disciplinaria del Congreso. Me refiero a la Facultad Disciplinaria del Congreso. Por eso te dije, respecto de sus miembros y respecto de terceros. ¿Sí?
Artículo 66 es el detonante. El artículo 66 es el detonante. Bien. ¿Qué Dale, más? gracias. No. Bueno, buen fin de semana. Empiecen a trabajar. Hasta luego. Profe. Chao.